Hemos estado en este tiempo aprendiendo muchas cosas sobre ese gran momento que estamos esperando en el calendario de Dios, el momento del arrebatamiento de los santos vencedores. Creo que hemos aprendido muchas cosas en este tiempo y por algunas preguntas que algunas personas nos han estado haciendo, vamos a aprender un poco más sobre lo que es el arrebatamiento de los santos. Y hoy vamos a tener este tema muy importante sobre las trompetas del arrebatamiento, porque está escrito, como vamos a leer en un momento, para ese momento especial del rapto de los santos o el arrebatamiento, van a sonar unas trompetas, pero tenemos que entender qué son esas trompetas, a qué trompetas se refiere la palabra de Dios, para que tengamos entendimiento y sobre todo nos preparemos para ese encuentro con nuestro Señor Jesús en los aires. Vamos a ir primeramente a Primera de Corintios, capítulo 15, que es un capítulo muy especial donde se nos enseña sobre estos momentos que vienen en el calendario de Dios. Y en el versículo 51, es un versículo ya conocido para nosotros que hemos estado aprendiendo de este tema del arrebatamiento. En el versículo 51 y 52, vamos a leer, dice: He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto es bien poderoso. Aquí nos enseña la palabra de Dios que cuando llegue el momento del arrebatamiento, van a sonar unas trompetas. Acá no se nos dice cuántas trompetas, pero eso es lo que vamos a aprender hoy. Aquí dice que ese momento del arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser en una milésima de segundo cuando suene la trompeta en que nosotros vamos a despegar de esta tierra. Si estamos vivos físicamente, seremos transformados. Si hemos muerto físicamente y nos hemos preparado para el encuentro con Jesús, vamos a ser resucitados, como dice también en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 en adelante. Allá habla que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, en otras palabras, los que estemos llenos del Espíritu Santo, rebosando del Espíritu Santo, corriendo hacia la casa de nuestro Padre Celestial, creciendo y madurando espiritualmente, entonces seremos transformados para encontrarnos con nuestro Señor Jesús en los aires y estar para siempre con Él. Eso es bien emocionante, y si esto no nos emociona, pues pidámosle a Dios que nos emocione, porque tenemos que estar a la expectativa del arrebatamiento, del encuentro con Jesús, y amar ese encuentro, amar esa venida, amar a Cristo para amar deseando el encontrarnos lo más pronto posible con Él. Hablando de esto del arrebatamiento, acá dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, y dice a la final trompeta. Y dice cuenta que aquí parece que está hablando en singular. Dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Eso es bien importante ponerle atención. Sabiendo ya cómo va a ser el orden de los eventos para el arrebatamiento, que los muertos en Cristo resucitarán primero al toque de la trompeta y luego los que estemos vivos físicamente seremos transformados, entonces vamos a entender cómo se van a dar esos toques de trompeta. Y la primera cosa que tenemos que aprender o entender en este asunto de estas trompetas que habla acá en el libro de 1 Corintios, y lo primero es entender que cuando habla de las trompetas del rapto, no está hablando de las 7 trompetas que van a sonar para la gran tribulación.
porque a veces tendemos a confundir y pensamos que, como aquí dice, a la final trompeta, pensamos que va a ser al toque de la séptima trompeta, que se nos habla en el libro de Apocalipsis, donde se van a derramar los juicios de Dios para la gran tribulación. Y nosotros tenemos que entender esto, porque no puede ser la trompeta de juicio de la séptima trompeta de la que se habla en el libro de Apocalipsis. Porque cuando en la gran tribulación suene la séptima trompeta, aquí en la tierra se van a desatar, mire, se va a llegar a la plenitud de los juicios que Dios va a derramar acá en la tierra. Dice en Apocalipsis 11 que cuando suene la séptima trompeta va a haber terremoto, el cielo se va a abrir, se va a dejar ver el arca de Dios, todos van a ver al Señor Jesús descender del cielo, y entonces no va a ser ese el momento del arrebatamiento, porque cuando se toque esa séptima trompeta es cuando Jesús viene a vencer de una vez por todas al anticristo, a eliminar al anticristo y a establecer o a empezar el reino milenial en esta tierra. Es cuando se va a dar la batalla de Armagedón y de todas esas cosas que se hablan y entendemos en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, esto es lo primero que hay que entender. Cuando habla de esta trompeta del rapto, de esta final trompeta, que como dice acá, se tocará la trompeta, no se refiere a esa séptima trompeta de los juicios de Dios para la gran tribulación, porque esas trompetas del Apocalipsis es para derramar juicios, Por lo tanto, ¿de qué trompeta se estará hablando entonces acá cuando se refiere al arrebatamiento? Y es aquí donde tenemos buenas noticias, porque Dios también tiene unas trompetas especiales para este tipo de evento, para este tipo de ocasión. Y recordemos que lo que está en el Antiguo Testamento es una figura para nosotros de los planes que Dios tiene para nosotros, de los planes, de las dispensaciones de Dios, para que podamos aprender de lo que viene, no solo de lo que está sucediendo, sino de lo que viene y va a suceder prontamente, principalmente para la gran tribulación. Así es que vamos a ver qué son estas trompetas. Acompáñenme por favor al libro de Números, capítulo 10, porque es allí donde encontramos revelación de estas trompetas de las que habla acá en Primera de Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer y luego vamos a explicar al respecto, porque es necesario que entendamos, no solamente saber, hay que entender. Esta palabra se tiene que hacer vida en cada uno de nosotros, para que no tengamos solamente un conocimiento teórico, sino esto sea una vivencia, una experiencia, en una relación que nosotros tengamos con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre eterno a través de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Voy a repetir, del libro de Números, capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las toquen, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión, mas cuando toquen solo una, dice, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y luego en el 5 dice: y cuando toquen alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y luego sigue explicando para qué más se van a usar esas trompetas. Pero veamos acá. Aquí hay 2 trompetas especiales que Dios le dijo a Moisés que construyera. ¿Sí? Que construyera. Trompetas de plata. Y cuando la Biblia nos habla de plata, nos habla de redención. Así como el oro nos habla de la divinidad de Dios, la plata nos habla de redención. Y en muchas partes de la Escritura encontramos como cuando se quería redimir algunas cosas o se hacía algún censo, y para redimir siempre se daba una determinada cantidad de plata o de peso de plata. Y esto Dios siempre mostró que era para enseñarnos lo que es la redención. Ahora bien,
de estas dos trompetas, Dios fue muy claro con Moisés y le dijo: mira, Moisés, cuando toquen esas trompetas, el primer sonido, ¿sí?, de estas trompetas, el primer sonido es para convocar a la congregación. Para convocar, dice acá, y mira, aquí dice congregación. Y congregación es asamblea, es iglesia. ¿Sí? Dice, el primer toque es para convocar a la congregación. El segundo toque de trompeta es para hacer mover los campamentos. Ese segundo toque de trompeta era la señal que tenían que partir. Se había llegado el momento de partir, de salir del lugar en el que estaban. Esto es bien poderoso y nos da muchísima revelación, porque así como el tabernáculo de Moisés en aquel tiempo era una figura, era un tipo del tabernáculo perfecto que un día iba a venir, del tabernáculo perfecto, Cristo Jesús. De esa misma manera, estas trompetas de plata son una figura de las trompetas que van a sonar para el día del arrebatamiento de los santos. Estas trompetas son muy diferentes a las trompetas que van a sonar para el tiempo de la gran tribulación. Esto es lo que hay que entender. Estas trompetas de plata es para redención. Escuche bien, estas trompetas es para redención, y en el arrebatamiento es cuando se va a manifestar la redención para todos nosotros, los hijos de Dios, para todos los que hemos creído en Jesús y nos hemos estado preparando para el encuentro con Él. Son trompetas que anuncian redención. Las trompetas que van a sonar para la gran tribulación, esas 7 trompetas, anuncian juicio cada una de ellas. Son dos cosas diferentes. Estas anuncian redención y las trompetas que van a sonar para la gran tribulación anuncian juicio. El arrebatamiento no es juicio para nosotros. El arrebatamiento es redención para nosotros. El arrebatamiento es victoria para nosotros. El arrebatamiento es la culminación de todo el proceso que Dios está llevando con nosotros, sus hijos, los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, y lo hacemos nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Esto es bien poderoso. Las trompetas que van a sonar para la gran tribulación, lo que van a traer es destrucción, no van a traer redención, van a traer destrucción a los moradores de la tierra, a los que estén en esta tierra y a la tierra misma. Va a haber una destrucción como nunca antes ha habido. Es por eso que cuando se habla de la gran tribulación, tanto en el Evangelio de Mateo capítulo 24 como en Apocalipsis, habla que va a ser una tribulación como nunca la ha habido y ni la habrá después de ello. ¿Sí? No va a ser ninguna ganga quedarse para la gran tribulación. Los juicios van a ser horrendos para todos los que en este tiempo, teniendo la oportunidad de someternos a Dios, de someternos al señorío de Cristo, de aceptar el regalo de la salvación de la paga del pecado y la salvación de la causa de pecado que está en nosotros, ¿sí? El someternos, el abrazar ese regalo de salvación de Dios, eso nos va a calificar para que nosotros podamos ser redimidos completamente. Ahorita estamos redimidos por la sangre de Cristo, pero aún no se ha manifestado la plenitud de esa redención. Eso va a ser en el arrebatamiento de los santos. Estas trompetas son gloriosas, son poderosas. Eso es lo que va a sonar para el día del arrebatamiento. Cuando sea el primer toque de esa trompeta, ¿sí?, en el primer sonido, ¿sí?, de estas trompetas, en ese momento vamos a saber que se llegó la hora. Ese va a ser el sonido que anuncia la congregación para reunir a los santos, ¿sí? Vamos a sentir en nuestro corazón, en nuestro espíritu, vamos a saber que se llegó el momento de regresar a casa. Porque recordemos que nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Como hijos del Dios Altísimo, como creyentes de Jesucristo, como discípulos de Jesús,
Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, quien va a transformar este cuerpo mortal que tenemos, este cuerpo físico, y nos van a dar un cuerpo celestial, de acuerdo a como dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Estamos a la espera de nuestro Señor Jesucristo, y si nosotros nos rendimos a Él, vamos a experimentar el ser redimidos de esta manera para el día del arrebatamiento de los santos. Y si tenemos nuestros sentidos espirituales despiertos, si estamos diariamente en comunión con nuestro Señor Jesús, en comunión con el Espíritu Santo, si diariamente nosotros nos alimentamos de su palabra, si estamos orando, si estamos escuchando su voz, si estamos recibiendo dirección divina y estamos avanzando hacia la casa de nuestro Padre, vamos a escuchar el primer anuncio del arrebatamiento. Vamos a escuchar el primer toque de estas trompetas de redención, ¿sí? Son trompetas de redención. Vamos a escuchar ese sonido, y seguramente al escuchar ese toque de trompeta vamos a levantar un clamor más fuerte diciendo: ahí viene el esposo, Cristo viene, como se describe en la parábola de las 10 vírgenes. Se dice: a la medianoche se dio un clamor, ahí viene el esposo. Y cuando habla de medianoche, no está hablando de las 12 de la noche en nuestro horario natural, terrenal. Cuando se habla de medianoche, se refiere al momento en que las tinieblas van a estar más densas. Y si no estamos caminando a experimentar que cada vez las tinieblas están más densas, las tinieblas de maldad, las tinieblas de odio, las tinieblas de desorden, las tinieblas de rebelión en contra de Dios, al rebelarnos en contra del gobierno, de la soberanía de Dios sobre todos nosotros los hombres. Porque recordemos que Dios es quien nos hizo. Él es quien ha hecho los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él nos hizo, por lo tanto, Él es nuestro único dueño legítimo. Y lo mínimo que podemos hacer es ser aquello para lo que Él nos hizo, ser adoradores en espíritu y en verdad. Ser restaurados a su imagen para ser santos como Él es santo, para ser limpios de corazón como Él es limpio de corazón, y para ser misericordiosos como Él es misericordioso. Entonces tenemos que tener convicción de ello para ser, y lo voy a poner de esta manera, de los bienaventurados que escucharán el primer toque de esa trompeta de redención, y nos vamos a preparar para escuchar ese segundo toque. Mire, eso va a ser emocionante, emocionante. Aún los que ya han muerto en Cristo, ¿sí?, van a escuchar ese primer sonido de trompeta, van a saber que se llegó la hora, y va a haber una expectación de escuchar ese segundo toque. Que cuando suene ese toque final, esa trompeta final, cuando habla ahí de la trompeta final, habla del toque, habla de la alarma. En griego eso significa hacer un alboroto, hacer un ruido estridente, una alarma, diciéndonos: llegó la hora de partir, llegó la hora de regresar a casa. Vamos a escuchar esa voz de mando de Jesús que nos va a decir: sube acá, porque llegó el momento. Y en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados o vamos a ser resucitados. De cualquiera de las dos maneras nos vamos de esta tierra. De cualquiera de las dos formas nos vamos de esta tierra. Pero hay que entender que el propósito también por el cual Dios va a hacer este arrebatamiento, tiene programado este arrebatamiento de los santos. Y además de entender qué son estas trompetas, como lo hemos visto, que repito, no son las trompetas que van a sonar para la gran tribulación. Es por eso que algunos piensan que el arrebatamiento va a ser al final de la gran tribulación, porque dice a la final trompeta. Pero no se refiere a esa séptima trompeta de la gran tribulación, como ya lo vimos. Se refiere a estas trompetas de redención, que en el tiempo de Moisés las hicieron de plata, porque la plata habla de redención. ¿Está claro esto? Ahora bien, ¿cuál es el propósito del arrebatamiento? Veámoslo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, por favor, versículo 36.
Y con esto pues vamos a tener más entendimiento y ojalá que esto despierte en nosotros, en todos nosotros, el deseo de prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesús. En una próxima enseñanza vamos a ver qué pasa también con los que no se van en el arrebatamiento, porque la Biblia nos enseña claramente qué sucede, porque no todos se van, pero eso lo veremos después. Capítulo 21 de Lucas. En el versículo 36, Jesús dice: velad pues, dice, en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús fue muy claro, es muy claro con todos nosotros. Dice: velen, estén despiertos. Y cuando acá habla de estar despiertos, habla de estar despiertos espiritualmente hablando, ¿sí? Estar con nuestros sentidos espirituales abiertos, ser sensibles a la voz de Dios, ser sensibles a la presencia de Dios en nuestra vida, ser sensibles a la presencia del Espíritu Santo, ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo, ser sensibles a la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es estar despiertos. ¿Sí? Ser sensibles a su palabra, ¿sí? Ser sensibles en cuanto a tener esa comunión diaria y constante con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. A eso se refiere velar. Velamos orando. Y aquí dice: velad pues, dice, en todo tiempo, no de vez en cuando. Aquí es algo constante, dice en todo tiempo orando. O sea, es por eso que en otra parte la Escritura dice: orad sin cesar. Pero nuestra oración principal o nuestra prioridad de oración debe de ser esto que dice aquí en la palabra, más cuando vemos que el tiempo se acerca. Y no solamente porque quizás vemos que están aconteciendo ya lo que está en la palabra de los últimos tiempos, sino sabiendo que posiblemente alguien no esté mañana. No sabemos si mañana estamos o no estamos. Por lo tanto, todos los días hay que velar y hay que orar, principalmente por lo que Jesús dice que oremos, y es que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Por lo tanto, el arrebatamiento no puede ser al final de la gran tribulación. ¿Para qué escapar cuando ya todo pasó? Hasta por lógica humana no puede ser en ese momento. Aquí Jesús dice: ustedes sean tenidos por dignos de escapar de la gran tribulación, de escapar de los juicios de Dios que vienen con los 7 sellos que se van a abrir, con las 7 trompetas que van a sonar y las 7 copas de ira que se van a derramar sobre esta tierra y sobre los que moran en esta tierra. Jesús es bien claro, pero hay que ser tenidos por dignos. Para ello hay que velar, hay que estar suplicándole al Padre: Padre bendito, ayúdame a estar despierto espiritualmente. Despierta mi espíritu, Padre. Despierta el espíritu de los de mi casa. Le tengo noticias. Podemos ser cristianos, salvos por gracia de la paga del pecado, estar en la iglesia, quizás estar en el coro de la iglesia o estar como pastor en una iglesia, y aún así nuestro espíritu puede estar dormido. Tenemos el ejemplo, y no voy a ir ahí, solo se lo menciono. En el libro de Ageo, ¿sí? Se habla en los 2 capítulos del libro de Ageo, ¿sí? Ahí se relata cómo el pueblo de Dios y los sacerdotes del pueblo de Israel, todos tenían su espíritu dormido. Y es por eso que ellos estaban enfocados únicamente en las cosas materiales, preocupados nada más por su casa, la casa de cada uno. Y en el libro de Ageo se habla cómo Dios los reprende, Dios los amonesta. Y luego dice que Dios despertó el espíritu de los sacerdotes, despertó el espíritu de todos los del pueblo de Israel. Y cuando se despertó el espíritu de ellos, entonces reaccionaron y empezaron a trabajar en edificar, en restaurar la casa de Dios, el templo de Dios. En esa ocasión fue algo literal. Ahora nosotros tenemos que pedirle a Dios y asegurarnos que nuestro espíritu esté despierto,
¿Y cómo vamos a saber que nuestro espíritu está despierto? Porque si está despierto mi espíritu, voy a estar haciendo lo que se me dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Allí dice, ustedes, dice, como piedras vivas, o sea, como cristianos que ya no están muertos en sus delitos y pecados, sino que tienen vida. Dice, ustedes como piedras vivas sean edificados como templo espiritual, como casa de Dios y como sacerdotes santos para Dios, para ofrecerle a Dios nuestro Padre sacrificios espirituales agradables a Él por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Por lo tanto, si mi espíritu está despierto, voy a estar trabajando en ser edificado como un templo vivo, no solamente con ir a la iglesia, no solamente en estar sirviendo en la iglesia, sino yo convirtiéndome en un templo vivo, en un templo santo, siendo formado, edificado como un sacerdote santo, apartado, consagrado para Dios. En eso voy a estar trabajando. Y todo el que tiene su espíritu despierto trabaja en convertirse en un templo vivo para Dios, en un sacerdote santo para Dios. Trabaja en la limpieza de su corazón para ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios nuestro Padre Celestial. El que tiene su espíritu despierto, escuche bien, el que tiene su espíritu despierto, tiene su mira en las cosas de arriba, tiene sus ojos puestos en Jesús. Su corazón no está pegado a las cosas materiales. Lo material y todo lo terrenal está en segundo o tercero o cuarto plano. Nuestro tesoro está arriba. Nuestro tesoro es Cristo el Padre, y donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Pero para ello nuestro espíritu tiene que estar despierto. Y si mi espíritu está despierto, y si el espíritu de usted está despierto, cuando suenen estas trompetas de redención, cuando se da el primer toque de trompeta, usted lo va a escuchar, porque usted va a estar velando, usted va a estar despierto. Y qué emoción escuchar ese primer toque de trompeta, sabiendo que pronto se dará el segundo toque, el anuncio que es hora de partir, es hora de mover los campamentos, es hora de irnos a casa, así como lo leímos en el libro de Números capítulo 10. Esto es bien poderoso. Así es que cuando Jesús dice acá, velad pues en todo tiempo, orando por ser tenidos por dignos de escapar, creámosle a Jesús. Si Él dice escapar, es porque se puede escapar de todas las cosas que vendrán. Y aunque al creer en esto a usted le digan que usted es un escapista, pues qué bueno, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y escuche bien, porque si aquí nos rendimos hoy al Señor Jesús, si aquí hoy reconocemos su gobierno y lo hacemos el Señor de nuestra vida, ya no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor, y nos sometemos a su gobierno, no tendremos necesidad de pasar todos esos juicios que van a venir. Si hoy dejamos que nuestro Padre eterno y nuestro Señor Jesús ejecuten sus justos juicios en nuestro corazón, para liberarnos, para sanarnos de todo lo que en nosotros es contrario a Él, de todo lo que en nuestra mente se levanta en contra de Él, como está escrito. Que traigamos todos nuestros pensamientos, que sometamos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Que nosotros seamos liberados, como dice la palabra, de todo pensamiento, de todo argumento, de toda altivez y de toda fortaleza que en nuestra mente se levanta en contra del conocimiento de Dios. Si nosotros trabajamos en ello y nos sometemos a Cristo y dejamos que sus juicios se ejecuten hoy, escuche bien cómo lo digo, que sus juicios se ejecuten hoy en esta tierra de nuestro corazón, para depurar nuestro corazón, para limpiar nuestro corazón, para liberar nuestro corazón de todo lo que en nosotros es contrario a Él. Si hacemos eso y trabajamos en ello, no habrá necesidad que pasemos los justos juicios de Dios que van a venir para la gran tribulación, que por cierto está más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. Amén. Así es que hacer lo que Jesús dijo, velemos. Oremos, ponga en su
lista de oración ponga como prioridad esto, el pedirle al Padre: Padre, yo te suplico y te ruego, haz lo que sea necesario en mi vida, haz lo que sea necesario en mi corazón. Yo clamo la sangre de Cristo, Padre, para que limpie mi corazón de toda maldad. Padre, libérame y sáname con el poder de tu palabra. Sana mi espíritu, sana mi alma, Padre celestial. Padre eterno, restáurame a tu imagen. Sálvame de mi naturaleza pecaminosa y forma en mí, Padre, tu naturaleza divina, para que el día que Jesús venga por nosotros, el día del arrebatamiento, Padre celestial, yo sea tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán. Yo sea tenido por digno de ser transformado, Padre celestial, o de ser resucitado para encontrarme con Jesús y poder estar delante de Jesús, Padre, estar de pie delante de Él, sin sentirme avergonzado, sino honrando a Cristo con la obra que Él hizo o dejé que Él hiciera en mí en este tiempo, por la obra que dejé que el Espíritu Santo hiciera en mí en el tiempo en que estuve en esta tierra. Eso es lo que hay que pedirle al Padre. Esa es la oración constante que debemos de hacer, decirle: Señor, cámbiame, Señor, restáurame, Señor, ya no quiero seguir siendo como soy. No me quiero ir de esta tierra así como estoy, Padre celestial. Yo necesito y quiero tener la mente de Cristo. Quiero tener un corazón como el tuyo, Padre celestial. Padre, yo quiero ser santo como tú eres santo. Te ruego, obra en mí, Padre. Que el Espíritu Santo siga obrando en mí. La buena obra que has empezado en mí, Padre, complétala, perfecciónala, a pesar de mí mismo, a pesar de mi resistencia, Padre celestial. Completa esta buena obra que has empezado en mí. Ese es el clamor, ese es el ruego que tiene que estar en nosotros, con nuestro espíritu despierto, nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, ¿sí? Expectantes de la venida de Cristo, ¿sí? Expectantes del momento del arrebatamiento de los santos vencedores. Y digo vencedores porque solamente los que velen y los que hagan lo que Jesús nos ha enseñado serán tenidos, y ojalá usted y yo seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. ¿De qué cosas? De las cosas que van a suceder para la gran tribulación, de todos los juicios que van a suceder para la gran tribulación, que va a ser algo horrendo, va a ser algo terrible esto de la gran tribulación. Pero Dios nos da la oportunidad de salir de esta tierra antes que esto suceda, o en el momento en que eso empiece a suceder, porque va a ser algo paralelo, ¿sí? Va a ser casi al mismo tiempo en que se manifiesta el anticristo y que nosotros salimos de esta tierra. Y en lo que aquí estará la gran tribulación, allá arriba en los cielos será el tribunal de Cristo, donde Él recompensará a cada uno según su obra. Se recibirán galardones, y el final de todo eso serán las bodas del Cordero. Y cuando terminen las bodas del Cordero, aquí está terminando la gran tribulación, y Cristo viene en su segunda venida, pero viene con su esposa, viene con su ejército élite, vestidos de lino finísimo, como dice en Apocalipsis capítulo 19. Hay tanto en la palabra de Dios que debemos de meternos en la palabra, ser conocedores, sabios, entendidos en los misterios del Padre, en los misterios de Cristo, y entendidos en los tiempos. Esto es poderoso para estar listos para escuchar estas trompetas de redención que van a sonar para el arrebatamiento de los santos. Amén. Así es que manos a la obra, no hay tiempo que perder, hay que orar, y vamos a pedirle en este momento a nuestro Padre celestial que Él nos ayude a orar por esto, porque en nuestra mente y por los asuntos de la vida, por los problemas de la vida, las circunstancias de la vida que agobian la mayoría de personas, la mayoría de cristianos, no están pensando en el arrebatamiento de los santos. Están más preocupados por las cosas de la vida, por los asuntos diarios de la vida. Pero Dios quiere que cambiemos nuestra actitud. Dios quiere que nos enfoquemos en la venida de Cristo. Es por eso que en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18 dice: anímense unos a otros hablando de la venida de Cristo.
En 1 Timoteo 4, 6 dice que debemos de amar la venida de Cristo. Debemos de amar la venida de Cristo. Pero en nosotros no está eso. Hay que empezar por reconocer que nuestra mente y nuestro corazón está puesto en otras cosas, menos en la venida de Cristo. Pero hoy le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que Él nos ayude, a estar pendientes, expectantes de esta venida de Cristo Jesús. Así es que vamos a alzar nuestras manos al Señor. Vamos a pedirle de todo corazón a nuestro Padre Celestial que Él produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad de prepararnos para el encuentro con Jesús y de ser conocedores de las cosas que van a suceder. Dile conmigo: Padre Celestial, yo te doy gracias por hablarme, te doy gracias por enseñarme. Yo reconozco mi necesidad, Padre, de velar como tú nos mandas, Señor Jesús. Padre bendito, yo te suplico que me ayudes. Ayúdame a velar como está escrito, orando en todo tiempo, para ser tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán. Padre Celestial, produce en mí el deseo, produce en mí el querer y el hacer por tu buena voluntad, de ser santo como tú eres santo, de ser de los bienaventurados de limpio corazón que te verán, Padre Celestial. Produce en mí este deseo, aviva este deseo en mi corazón, y no solo en mí, Padre. Te ruego por los de mi casa, por los de mi familia, Padre Celestial, para que podamos poner nuestros ojos en ti, Señor. Padre, ayúdanos a levantar nuestra vista. Sálvanos, Señor, sálvanos de tener nuestra vista, nuestra mira en las cosas de abajo, en las cosas terrenales, en las cosas que se van a quedar y aún se van a quemar, Señor. Señor Jesús, sálvame de tener mi corazón puesto en las cosas de esta tierra. Ayúdame, Señor, a poner mi mira, como está escrito, en las cosas de arriba, a poner mis ojos en ti, Jesús, a que tú seas mi tesoro, porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Señor Jesucristo, yo te suplico que me salves de todo lo que me está estorbando, que yo ponga mi mira, ponga mis ojos en ti. Y de los que están viendo y oyendo en este momento, si tú no has entregado tu vida a Jesús, pero hoy has entendido que Cristo viene, hoy has entendido que viene un arrebatamiento de los santos, hoy es el momento, ahora es el momento en que debes de entregar tu vida a Jesús. Aprovecha esta oportunidad. Si tú crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados y que resucitó y está vivo, si tú crees esto, tú recibes esta salvación en este momento. Solamente dile conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdona todos mis pecados. Lávame con tu sangre, Cristo Jesús. Salva mi alma. Sálvame, Cristo. Yo me rindo a ti. Yo me entrego a ti, Señor Jesús, porque yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y que resucitaste y que estás vivo. Si tú has hecho esta oración, esta sencilla pero poderosa oración, desde este momento tú eres salvo. Tú has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Desde este momento tú tienes la potestad de llamarte hijo o hija de Dios. Y desde este momento empieza a orar también, a pedirle al Señor que te cambie, que te libere, que te sane en tu espíritu, en tu alma, en todo tu ser, para que estés listo para el arrebatamiento de los santos vencedores. Pídele a Dios que te dé oídos para oír estas trompetas de redención. Amén. Esa es la oración que todos vamos a estar haciendo. Esto es poderoso. Así es que en el nombre de Cristo yo los cubro con la sangre de Cristo Jesús, y la paz de Dios more en el corazón de todos ustedes, en su hogar, en su familia, y los ángeles de Jehová los guardan, los protegen, los defienden y los ayudan en todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.